Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Se lo merece. También para conocer lo que Él tiene para nosotros, para conocer su voluntad y para poder aprender y seguir adelante en este camino de tener una relación íntima y personal con Él a través del Señor Jesucristo. Una pregunta, de pronto no es una pregunta para responder, sino ¿cuántos de nosotros estamos realmente comprometidos con el Señor? Comprometidos con el Señor. Una pregunta para que analicemos y sea de introducción antes de iniciar esta reflexión que tenemos en el día de hoy. Y en esta oportunidad he seleccionado para esta enseñanza un pasaje de los Evangelios que se encuentra en el libro de Lucas y se trata pues de una de las tantas y especiales enseñanzas del Señor Jesucristo durante su ministerio. Y tengo dos razones por las cuales escogí esta enseñanza. Y la primera razón es porque todo lo que podemos aprender del Señor en cuanto a su carácter y a su ejemplo es bueno que lo aprendamos. Es necesario para nosotros todo lo que podamos aprender en cuanto al carácter y al ejemplo del Señor. Y en segundo lugar, porque estas enseñanzas del Señor pues siguen vigentes para nosotros y tienen aplicación en nuestra vida como creyentes y como discípulos. No es únicamente para ese momento, sino que también es para nosotros. Espero, hermanos, que en esta mañana la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual ha sido dada. Y uno de esos propósitos es que la palabra nos anime, la palabra nos estimule, la palabra nos desafíe para hacer la voluntad de Dios, para obedecerle y para que también pues nosotros podamos hacer los ajustes necesarios a fin de poder tener esa correcta relación con el Señor. Entonces hoy el pasaje está en Lucas 14, 25 al 33 y como título le puse el precio.
el precio de ser un discípulo. Vamos a iniciar leyendo Lucas 14, 25 al 27. 25 al 27. Si alguien lo tiene, por favor, le voy a pedir el favor que nos lea ahí donde comienza, donde dice grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, vamos a saltar ahorita, permítanme un salto al versículo 33, porque en el versículo 33 también hay un complemento, aunque es como una conclusión, ¿sí? Pero también se puede tomar como parte de esta enseñanza que el Señor quiere dar. Entonces, ¿puede leer el 33, por favor? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ok. Hasta ahí, y luego entonces vamos a leer versículos 28 al 32. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque podemos llegar delante de tu presencia, podemos llegar al lugar santísimo por la sangre derramada del Señor Jesucristo y por el camino y nuevo que Él abrió a través de su carne. Esa es nuestra confianza. Podemos llegar como iglesia, como hijos tuyos, delante de tu presencia, Padre. Te pedimos que tu Espíritu también nos esté guiando en este tiempo de reflexión de tu palabra, para que tu palabra produzca en nosotros lo que debe producir. Que nos ayude tu palabra, Señor, a entenderte, a conocerte y a poder hacer ajustes en nuestra vida para poder tener una correcta relación contigo. Que ese sea el propósito y se cumpla en nuestras vidas. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a iniciar con algo general de lo que observo en cuanto a lo que el Señor está tratando de enseñarnos aquí en este pasaje. Primordialmente el Señor lo que quiere es dejarnos en claro un asunto muy importante. ¿Y cómo es que el Señor quiere aclarar el asunto? Pues ahí hay una enseñanza, una declaración sobre la cual nosotros tenemos que reflexionar y tomar en consideración lo que el Señor está diciendo, y luego tenemos nosotros que responder en cuanto a eso. Y este asunto importante que Dios quiere dejar en claro lo puedo resumir en 3 preguntas, y es: ¿qué implica ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la expectativa del Señor de un discípulo? ¿Cuál es el nivel de relación y de responsabilidad que debe tener un discípulo de Jesucristo? El discípulo de Jesucristo aprende de su maestro no solo para hacer, sino para imitar también, para imitar su carácter. Y el Señor como maestro enseña con su carácter, y no solamente comunicando conocimientos o transmitiendo conocimientos, sino también enseña con su carácter. Vamos a ver qué luz nos da este pasaje en cuanto a estos interrogantes, qué implicaciones tiene el ser un discípulo de Jesucristo, qué espera el Señor Jesucristo, cuáles son las expectativas de un discípulo y cuál es el nivel de relación que debe tener un discípulo de Jesucristo con Él. En primer lugar, hay un detalle importante que
que describe este pasaje inicialmente, y es que en el ministerio del Señor mucha gente lo seguía, mucha gente, una multitud seguía al Señor. No dice allí cuántas personas estaban en esa escena, pero podemos deducir, por lo menos en algunas oportunidades, como en la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Habían más de 5,000 personas. Esa es una cantidad bastante considerable. Solamente varones. Pero ¿qué sabemos acerca nosotros de las razones por las cuales la multitud seguía a Jesús? Eran personas atraídas por sus enseñanzas y por imitarle, o solamente eran atraídas algunas por sus milagros, por la sanación de las enfermedades, o de pronto una combinación de las dos cosas. Vamos a mirar el siguiente, un pasaje ahí en Juan capítulo 6, versículos 1 y 2, donde nos describe algo de esta pregunta. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veía las señales que hacían en los enfermos. Esa era una de las razones, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y sí, realmente el Señor sí estaba muy dispuesto a atender las necesidades de las multitudes y de la gente. De hecho, también tenemos otro pasaje donde dice que el Señor se compadecía de la gente porque estaban sin rumbo, vagando como ovejas sin pastor. Sí, de hecho sí, el Señor se compadecía. Y también el Señor también está dispuesto a atender nuestras necesidades. Eso es cierto. En el versículo 5 del mismo capítulo acá, del capítulo 6 de Juan, hay también algo relacionado con el deseo del Señor de proveer para las necesidades. Dice que Jesús se dio cuenta que había una gran multitud siguiéndole, entonces preguntó a uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor sí está dispuesto. El Señor sí quiere y desea atender nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Sin embargo, hay una queja del Señor en cuanto a la motivación para buscarlo. Hay una queja. Juan capítulo 6, versículos 25 al 27, si alguien lo puede leer, por favor. Capítulo 6 de Juan, versículos 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Okay. Ahí hay una queja, ¿cierto? Ahí hay una inconformidad del Señor. ¿Cuál era esa queja? Era en cuanto a los intereses que estaba manejando la multitud. Dice: me buscáis no porque han visto señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Por eso me buscan. La preocupación de ellos era más por el alimento físico que por el alimento
seguían a Jesús esperando que pudieran obtener algo que les hiciera cambiar su situación actual. Sanados de una enfermedad, alimentados, o simplemente por curiosidad de ver cosas que en su vida nunca habían visto, cosas sobrenaturales que ante las capacidades humanas son bastante difíciles de hacer. Entonces, en ese orden de ideas, allí, cuando el Señor tiene una queja y se da cuenta, porque la palabra de Dios dice que Él conoce el corazón del hombre, de los que quieren seguirle, Él conoce el corazón. Entonces el Señor reacciona, observa el corazón de la gente y hay una respuesta ante eso, una respuesta directa. Y el Señor entonces, en su corazón, en su interior, pienso yo personalmente que el Señor dijo, bueno, vamos a aterrizar esto. Vamos a poner esto en perspectiva correcta. Y eso fue lo que hizo, ¿no? La claridad de Jesús para mostrar la realidad y de poner las cosas en la perspectiva correcta, expuso las implicaciones que hay o el costo que hay que pagar por seguir a Jesús, es decir, por ser un discípulo de Jesús. No solamente son los beneficios que obtenemos, sino Él quiere enseñarnos que también hay un costo que pagar. Hay un beneficio y hay un costo, hay un precio que pagar. Entonces hay tres implicaciones o costos que nosotros, como discípulos del Señor, que nos consideramos. Hay tres costos o implicaciones que habla Jesús acerca de nosotros, los discípulos. Ahí en ese pasaje que leímos aparece 3 veces la palabra discípulo, y ese es el énfasis que tiene esta porción. No puede ser un discípulo, no puede ser un discípulo, no puede ser un discípulo. Entonces, son las expectativas del Señor acerca de lo que Él espera de sus discípulos. Dice allí el Señor de estas implicaciones, vamos a mirar, no puede ser un discípulo de Jesús el que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y a su propia vida. El que no lleva su cruz y va en pos de Él no puede ser discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser un discípulo. Y Jesús está presentando allí las cosas que pueden impedir que yo sea un discípulo genuino de Jesús, en una correcta relación con Jesús. Está presentando la perspectiva correcta. Y en esto, este énfasis del Señor, de la palabra discípulo, tiene que decirnos algo a nosotros. Vemos que Jesús no busca un seguidor, simplemente, si somos seguidores, claro. Jesús no busca un creyente solamente, si somos creyentes, claro. Jesús busca discípulos con estas características. Jesús busca discípulos con estas características. Tiene que ver con una relación íntima de amor y de entrega a Él. Una relación íntima de amor y de entrega a Él. Y esa declaración de Jesús, ¿verdad? Cuando la gente va detrás de Jesús, siguiéndole, y Jesús viene pensando en eso, en las motivaciones, y Jesús se voltea y les dice: el que me quiera seguir, o el que quiera ser mi discípulo, tiene que hacer esto y esto y esto.
¿Cómo quedaría? ¿Y cómo quedamos nosotros al enfrentarnos a esa realidad? Si todos los que estamos aquí nos consideramos discípulos de Jesús. Vamos a continuar aquí y vamos a mirar cada una de esas implicaciones y lo que significa. El que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. ¿Y eso cómo se traduce? Eso se traduce en dar a Dios el primer lugar, el lugar que le corresponde a Él. Y Dios, el Señor Jesús, comienza primero por hacer el contraste de a quién amas más y utiliza lo más preciado que tenemos, la familia. Eso es lo más preciado. ¿Quién no ama a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos? ¿Quién no ama? Para poner la perspectiva correcta. Pero el Señor está diciendo que yo debo aborrecer a mi familia para poder ser un discípulo. ¿A quién se le ocurriría pensar en aborrecer a lo que es más cercano para uno? ¿A quién se le ocurre? Puede decir uno, humanamente hablando. Ahí el Señor está poniendo una perspectiva que nos pone en aprietos. Nos pone en aprietos. Porque parece como ponernos entre la espada y la pared. ¿A quién escojo? ¿Escojo a mi familia o escojo a Dios? Parecería como una disyuntiva, ¿no? Que puede crear un conflicto, pero es un conflicto aparente entre lo que el Señor mismo enseña en su palabra de amar a padre y madre, honrar a padre y madre, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces puede ser un pasaje, una porción un poco difícil de entender, ya que pareciera que contradice la misma palabra de Dios, los mandamientos bíblicos. Pero tenemos también que poner esto en la perspectiva correcta, porque la palabra aborrecer en algunos momentos se usa para denotar la preferencia de una persona sobre otra. No necesariamente significa odiar o rechazar, no significa eso necesariamente. En Génesis capítulo 29, versículo 31, dice que Lea era aborrecida o menospreciada. Era aborrecida o menospreciada, pero el contexto lo que está haciendo allí es clarificar que la idea simplemente es que Jacob amó a su otra esposa Raquel más que a Lea. Entonces, lo que Jesús demanda cuando dice que debemos aborrecer a padre, madre, hermanos, hermanas, no está sugiriendo que debemos odiar, ni rechazar, ni menospreciar, ni olvidarnos de ellos. Más bien quiere decir que debemos tener una escala de amor donde Dios está en el primer lugar. La escala de nuestro amor. ¿Quién está en el primer lugar? Y personalmente pienso que el Señor Jesús utilizó la familia para representar aquellas cosas que son más preciadas para nosotros, lo que tiene más valor para nosotros. Y evidentemente la familia es algo de mucho valor para nosotros. Pero pienso que lo que el Señor quiere hacernos ver es que también hay cosas de mucho valor para nosotros y que de alguna u otra forma
esas cosas podrían ocupar el lugar de Dios. Cosas a las que amamos más, personas a las que amamos más, y que pueden ser obstáculos para desarrollar nuestra relación de amor con Dios. Nuestro carácter como discípulos genuinos de Jesucristo. Miremos otro pasaje, Mateo 10, 37 al 39, que nos da un poco más de claridad acerca de lo que Jesús está enseñando aquí. Entonces voy a pedir el favor si alguien lo puede leer. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Gracias, Gloria. Entonces, una palabra que nos aclara, nos precisa un poco más de lo que Jesús está hablando en cuanto a aborrecer. El que ama más. El que ama más a padre o madre. Nuevamente está hablando de la familia y de la propia vida. Y también dice aquí, no se refiere tanto a las implicaciones, pero sí hay una consecuencia, ¿verdad? Dice, no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este primer costo, o este primer precio, ¿en qué se traduce? Se traduce en que el amor a Jesús, a nuestro Señor, debe ser superior a cualquier otro amor que tengamos. Debe ser superior. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ponernos a pensar cuando un discípulo de Jesucristo muestra con su vida que ama más a otras personas, otras cosas o a sí mismo, para poder tomar correctivos. ¿De qué forma estamos mostrando que amamos más a otras personas o a nosotros mismos? Vamos a poner aquí, un discípulo ama más a otras personas o a otras cosas o a sí mismo más que a Jesús cuando, y son ejemplos, o sea, no estoy diciendo que es lo único, son ejemplos. No, eso no está exactamente en la Biblia, eso salió de Carlos, ¿cierto? Pero son algunos ejemplos. Cuando nosotros tomamos decisiones que agradan primeramente a las personas o a nosotros mismos sin evaluar lo que Dios piensa, estamos amando más a las demás personas. Pensemos en qué circunstancias nosotros tomamos decisiones sin evaluar lo que Dios dice. El papá y la mamá son personas muy importantes porque Dios lo ha dicho, ¿verdad? Pero si el papá y la mamá están dando consejos que no van en concordancia con la voluntad de Dios y yo los hago, estoy amando más a mi padre y a mi madre que a Dios. Cuando consideramos a las personas por encima de Dios, consideramos a los demás que están por encima de Dios, y nosotros podemos considerar personas que están por encima de Dios. También cuando damos prioridad a otras actividades antes que a las cosas de Dios, actividades que pueden ser para nuestra propia satisfacción personal, y no estoy diciendo que están mal, sino que tenemos que evaluar
¿En qué momento? ¿En qué momento y en qué circunstancias le estamos dando más prioridad a otras actividades antes que a las cosas de Dios? Tenemos que evaluar eso. Pero también cuando nos centramos en nuestro propio placer, en nuestra comodidad, también ahí estamos amándonos más a nosotros mismos que a Dios. Hay circunstancias difíciles en las que hay que escoger, ¿verdad? O la familia o Dios, eso es difícil. Pero por ejemplo, un padre que no corrige a su hijo está amando más a su hijo que a Dios. Amando más a su hijo que a Dios. Un joven que tiene una novia, joven cristiano que tiene una novia no creyente, ama más a esa novia que a Dios. Y tenemos ejemplos de personas que han demostrado que aman más a Dios que a sus propias familias. Tenemos ejemplos entre nosotros. El pastor Juan y David dejaron su cultura, dejaron su familia, sus hermanos, sus padres. Ese es un ejemplo de amar más a Dios que a su familia. Y nuestro hermano Alex, que es de nuestro hermano Alex, que tiene a su papá enfermo aquí. Y él no es que se ha olvidado de su padre, él no se ha olvidado de él. Él ha venido y ha estado con su padre. Pero se fue por Chad por 2 años inicialmente. Y él hubiera podido decir, me tengo que quedar con mi papá porque él está enfermo. Pero él buscó otros medios para que su papá pudiera tener atención. Pero él se fue. Está amando a Dios verdaderamente, porque sabe el compromiso que tiene con Dios. María Isabel Arango está dándonos ejemplos. Nos están dando ejemplos de amar más a Dios. Y lo que tenemos que entender que el Señor nos está enseñando aquí es que Dios está luchando por ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Dios tiene una lucha por ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y hay cosas que están compitiendo, cosas externas, que compiten por el amor hacia Dios en nuestros corazones. Hay cosas que compiten. Y por eso en esta parte tenemos que evaluarnos. ¿Es realmente Dios, el Señor Jesucristo, quien ocupa el primer lugar en nuestra vida desde esta perspectiva o desde esta implicación? La segunda implicación, no puede ser un discípulo de Jesús el que no lleva su cruz y va en pos de Él. ¿Y eso cómo se traduce? Llevar su cruz e ir en pos de Él, eso se traduce en lo que la cruz significa. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa sacrificio, significa entrega, significa humillación. Y ahí el Señor nos está enseñando su carácter al cual nosotros debemos imitar. Porque por eso somos discípulos de Jesús. Porque nosotros debemos imitar el carácter del Señor y su ejemplo. Cuando el Señor Jesús habla aquí de tomar la cruz, Él
eso no se refiere necesariamente a una carga pesada que llevamos en una situación difícil. Porque popularmente decimos que una circunstancia adversa, una aflicción es una cruz. ¡Ay, qué cruz con este esposo que tengo! ¡Qué cruz con esta esposa! ¡Qué cruz con este hijo! Señor, ¿por qué me has dado esta cruz? Esa no es la cruz de la que está hablando el Señor. Esa no es la cruz. Esas sí son situaciones difíciles. No estoy diciendo que no son situaciones difíciles. Son situaciones muy difíciles. Claro que sí. Y necesitamos del Señor para poder sobreponernos a esas situaciones. Claro que sí. Pero no necesariamente es a lo que el Señor se está refiriendo de llevar la cruz. La cruz a la que el Señor se refiere es precisamente al sacrificio. La cruz tiene un significado de humillación. Cuando Jesús hizo esta declaración, es obvio, ¿no?, que Jesús aún no había muerto, pero Él utilizó el símbolo de la cruz como sacrificio. Imagínense ustedes cuando la multitud escuchó llevar una cruz, eso era una ofensa. Porque morir en una cruz, y ellos ni sabían de pronto lo que eso representaba en el sentido del Señor. Pero Jesús ya comenzó a hablar de la cruz, y la cruz era un castigo, el peor castigo que pudiera haber. Y ya Jesús comenzó a hablar de la cruz. El Señor se sacrificó. El Señor murió por nosotros. Murió a sus deseos. Murió a su propia agenda. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. La muerte implica la separación. La cruz significa muerte. Y la muerte significa separación. La separación del alma del cuerpo, ¿verdad? La muerte física. Y la muerte espiritual, la separación de Dios del hombre. La muerte. Pero aquí lo que está significando la cruz y la muerte es la separación del hombre de vivir solo por sus propios deseos y de sus propias necesidades, vivir para satisfacer solo sus necesidades. Vamos a mirar acá otro ejemplo de lo que dice el Señor en cuanto a esto. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien me puede ayudar leyendo, por favor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está otro versículo que aclara un poco más lo que quiere decir. Negarse, negación. Jesús se negó a sí mismo. Cuando dice toma su cruz, negarse. Se despojó, la palabra dice que Él se despojó de sí mismo. Entonces la implicación aquí la vemos. El sacrificio y la obra del Señor Jesucristo en la cruz como ejemplo para nosotros de humillación, de entrega, de negación. Pero eso también a nosotros nos está enseñando el compromiso de abandonar nuestros propios deseos y vivir centrados en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es que un discípulo de Jesús, con ejemplos, toma su cruz y le sigue? Vamos a mirar unos ejemplos aquí. Con esto no
quiere decir que la persona tiene que anularse completamente. Eso implica que nosotros ponemos nuestra voluntad hacia Dios, y la voluntad de Dios sigue siendo lo primero para nosotros, por encima de nuestros deseos personales. Entonces, un discípulo que toma su cruz y le sigue es un discípulo que se despoja de sus propias agendas que no tengan en cuenta a Dios. Y no quiere decir que no tengamos agendas. Y claro, cada uno puede tener una agenda, pero ¿cómo tu agenda tiene en cuenta a Dios? ¿Cómo tienes en cuenta a Dios? Tus planes, tus proyectos, tus metas personales, tus estudios, tus viajes. Y no estoy diciendo que están mal los viajes y los estudios, solamente cómo incluimos a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos personales, pero también cómo servimos a Dios como lo hizo el Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, servir a Dios como lo hizo el Señor Jesucristo, sirvió a su Padre. Y en eso estamos mostrando realmente que estamos de acuerdo con Dios en lo que es realmente un discípulo de Jesucristo. Y que nos dejamos guiar por Dios a través de su palabra y respondemos en obediencia a Dios. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo nos vamos a dejar guiar por la palabra? Entonces, una manera de mostrar que somos discípulos de Jesús y que le amamos más a Él es que amamos su palabra. Y que quiero ver qué tiene Dios para mi vida en su palabra, para poder obedecerle y amarle más. Pero también es una persona que pone todo de su esfuerzo por crecer en fe, en santidad, en obediencia. Allí estamos demostrando realmente que somos discípulos de Jesucristo. Me faltó una. Sigue acá. No, está bien. Una persona que usa las armas de Dios para luchar contra la carne, el diablo y el mundo, porque realmente los tres enemigos lo que quieren es apartar nuestro amor y nuestra mirada del Señor. Entonces, luchar contra los tres enemigos, tenemos que llevar la cruz. Tenemos que llevar esa cruz por el Señor. El Señor Jesucristo derrotó al mundo, a la carne y al diablo en la cruz. Y nosotros tenemos que llevar la cruz también, luchando contra los enemigos. Nuestros tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Entonces, la enseñanza en este segundo punto de tomar la cruz es que el sacrificio y la cruz misma, eso contrasta con nuestros deseos personales. Amamos más nuestros deseos personales, deseos que compiten con el amor a Dios y con la voluntad de Dios. Y esa es otra cosa por la que Dios lucha. El Señor también lucha por la competencia entre nuestros deseos y sus deseos, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. O sea, hay una competencia. Y nosotros decidimos. Nosotros tenemos que decidir. Por eso el Señor lo dice: no puedes ser mi discípulo. Está poniendo
teniendo la perspectiva correcta. Y el mayor ídolo que nosotros tenemos, ¿saben cuál es el mayor ídolo que nosotros tenemos? Nosotros mismos. Ese es el primer ídolo. Y el corazón fabrica ídolos. El corazón es un fabricante de ídolos que compiten contra Dios. Pero el primer ídolo somos nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestras metas, mi satisfacción personal, mi entretenimiento. Esas son cosas que compiten contra el amor a Dios. Y la tercera explicación dice: el que no renuncia a todo lo que posee, que como les dije, puede ser una conclusión de estas dos, pero también tiene un contenido particular. Y eso quiere decir, o cómo se traduce esto de renunciar a todo lo que posee. Y es que no se apega a las cosas materiales de este mundo. No se apega a las cosas materiales de este mundo. Eso también compite contra Dios. Esa explicación equivale también a desprenderse de agendas y de deseos, pero también no solamente a desprenderse, sino a dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y un discípulo de Jesucristo, pasemos a la siguiente para ver unos ejemplos, renuncia a todo lo que posee cuando considera que todo lo que tiene y su provisión viene de Dios. Una vez alguien me dijo: no, yo todo lo que tengo es porque es mi trabajo y porque yo trabajo y yo lo consigo. Eso es cierto en parte, pero no es toda la realidad. La realidad es que es Dios quien te provee. Dios es el que te da el trabajo, Dios es el que te da ingresos, Dios es el que te da la casa, el carro, la familia, el tiempo, todo lo provee Dios. Entonces, cuando consideramos de una manera genuina que todo lo que tenemos y nuestra provisión viene de Dios, estoy siendo un discípulo de Jesucristo. Cuando pongo al servicio de lo que tengo, mis habilidades y mis capacidades, las pongo al servicio de Dios. Estoy renunciando a eso solamente para mí. No me estoy apegando, porque sé que hay otros que necesitan de mi tiempo, necesitan de mis capacidades, necesitan de mis habilidades. Estoy amando a Dios, estoy siendo un discípulo verdaderamente. Porque no me aferro a condiciones socioeconómicas o a mi prestigio o al nivel académico que tengo. No puedo aferrarme a eso. Un discípulo verdadero de Jesucristo comparte sus recursos con el que tiene necesidades. Y nosotros vemos mucha necesidad en la iglesia. Mucha necesidad. Y así verdaderamente somos discípulos de Jesucristo, porque nos desprendemos, nos desapegamos para poder ayudar al que tiene necesidad económica, física, emocional, espiritual. Estoy dando de mi tiempo y no solamente estoy pensando en mi descanso, en mi entretenimiento, sino que estoy pensando en el tiempo para darlo a otros que necesitan.
Cuando yo tomo tiempo para evangelizar a otro, estoy tomando mi cruz. Porque ese tiempo lo puedo usar para otra cosa. Cuando disipulo y me reúno con alguien para ayudarle, ahí estoy negándome, estoy tomando mi cruz. Cuando voy al encuentro del grupo familiar, hermanos, para eso se necesita un sacrificio. Ay, qué cansado estoy del trabajo. Estoy muy cansado. Y es cierto, hermanos, es cierto que hay cansancio. Pero he escuchado, hermanos, en el mismo encuentro del grupo familiar, que dicen, saben, hermanos, yo hoy no quería venir al encuentro porque estaba cansado. Pero cuando llego, siento descanso. Esa es la manera como Dios obra cuando nosotros nos alineamos con su voluntad. Pero si nos quedamos solamente con el cansancio, es que estoy muy cansado y trabajé mucho, eso es cierto. Pero allí estamos tomando la cruz. Porque obedecer a Dios, hermanos, no es fácil humanamente hablando. No es fácil humanamente hablando. Y entonces, hermanos, como conclusión, pero también creo que me faltó algo acá. Antes de eso, no antes. Esta es. Comparte sus recursos con el que tiene necesidad y también da de sus ingresos para la obra de Dios. Nos estamos desprendiendo. Porque Dios necesita, el Señor necesita, bueno, Él no necesita tanto de nosotros, pero Él desea que nosotros también apoyemos la causa y estamos desprendiéndonos para la obra de Dios. Y ahí estamos mostrando el amor a Dios. Y a veces pensamos en nosotros solamente. Y lo último es para Dios. Si me queda tiempo, si me queda esto, si me queda lo otro, para Dios, si me queda. Pero eso no es lo que el Señor Jesús está enseñando. No es si me queda. Es lo primero. Entonces, como conclusión de estas tres implicaciones, habla acerca de la superioridad del amor a Jesús sobre todas las personas, los anhelos, los deseos. Eso es lo que debe distinguir un discípulo de Jesucristo de otra persona. Eso es lo que debe distinguir un discípulo. No venir los domingos solamente. Está bien venir los domingos, está bien, pero no solamente eso, porque el discípulo de Jesucristo va mucho más allá de eso. Pasemos a leer los versículos 28 al 32. ¿Quién puede leer los versículos 28 al 32 ahí mismo en Lucas 14, por favor? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcular su casa, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y que pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, ahí hay dos ilustraciones que enseñan bien lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, valga la redundancia. Un hombre que comenzó a edificar una torre sin calcular los gastos, y luego, o sea, no hizo un buen presupuesto y el edificio quedó ahí a medias, así como quedan muchos acá. Esa obra sobre plano, ¿verdad?
Entonces, no, es que se nos acabó el presupuesto. No hubo presupuesto, no hubo un buen cálculo, una buena planeación, y entonces ahí quedó, en obra negra. Y así podemos quedar nosotros, hermanos, si no calculamos, en obra negra. Y así podemos quedar nosotros, porque el Señor Jesucristo está diciendo y está advirtiendo. O el rey que va a la guerra y se sienta primero y considera si puede hacer frente teniendo 10,000 hombres, cuando su enemigo tiene el doble. Entonces no, es mejor rendirse. Y esa es la ilustración, es calcular, es saber qué significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo, calcular bien el costo. Qué pena cuando uno va a la cola del supermercado, ¿verdad? Y saca la tarjeta y voy a pagar la compra y me dice, señor no tiene fondos. Y yo miro para atrás a ver quién me está mirando. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Y lo que enseña aquí es que debemos tener en cuenta para ser discípulos de Jesús. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ser conscientes de lo que realmente significa, para después no llevarse una decepción de lo que debe ser en realidad y de lo que Dios quiere hacer. Miremos qué dice el siguiente versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor les dijo también a los que quedaron: y ustedes también se van a ir. Y ustedes también se van a ir. Y esa es la misma pregunta que nos hace a nosotros. Y nosotros, después de escuchar esta verdad, también nos queremos ir. Muchos creyentes vuelven atrás, hermanos. ¿Por qué? Porque piensan que la vida con el Señor es color de rosa. Y todo es lo que me da. El beneficio, el trabajo, la salud. Y sí, claro, Dios da todo eso. Dios da todo eso. Pero no es lo único. Hay un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Hace muchos años, una persona de la iglesia, antes de irse de la iglesia, yo me reuní con esa persona, muchos años, y la persona antes de irse me dijo: Carlos, es que la vida con Cristo es muy dura. Esas fueron sus últimas palabras antes de irse. Y le dije: claro, es dura, pero humanamente hablando. Humanamente hablando sí es dura. Si lo quieres, si tú quieres tu vida con Cristo humanamente, va a ser durísimo. Pero también hay que calcular el costo. La relación con Dios no es solamente para que Él me bendiga y me prospere. La relación con Dios es para vivir para Él. Y estamos viviendo, hermanos, en un mundo difícil. En un mundo que no quiere ningún compromiso. Hoy en día es difícil el compromiso. Las personas no se quieren comprometer. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor está enseñando. Compromiso. El Señor no estaba regañando, y yo tampoco, ¿cierto? No, el Señor no está regañando. El Señor está poniendo las cosas en su correcta perspectiva para que entendamos realmente cómo es que podemos nosotros tener una relación correcta con el Señor Jesús. Eso es lo que Él nos está queriendo decir, porque el Señor, Él es muy directo, pero también con amor. El Señor es muy franco, muy honesto, muy sincero, y no nos va a medias ni disfrazando la verdad.
Entonces vivimos en un mundo, hermano, que no quiere compromiso ni tampoco quiere renunciar al yo y a sus planes. Y eso también nos compete a nosotros, porque podemos dejarnos influenciar por el mundo. Entonces, hermanos, ¿cuáles serían aquí las aplicaciones? Pasamos a la siguiente, por favor, para nosotros evaluarnos. Cosas para pensar y para evaluar. ¿Cuáles son tus amores más profundos, hermano? ¿Por qué personas? ¿A qué personas o qué cosas estás amando más que a Dios? ¿A quién tienes en primer lugar en tu corazón? ¿A quién tienes en el primer lugar en tu corazón? ¿A quién o a qué cosas? ¿Qué cosas hay en tu vida que no quieres dejar para demostrar un verdadero, genuino amor a Dios? ¿De qué cosas no te quieres desprender para servir a otros? Para amar al Señor. Yo pienso que el Señor nos está animando aquí a que confrontemos cuáles son nuestros anhelos, lo que más amamos, nuestros deseos con su voluntad. ¿Tú consideras que el precio del discipulado es demasiado alto para ti? Yo miro eso y yo digo, uy, yo puedo decir, no, ese precio sí, yo no puedo pagar eso. Si pensamos de esa manera, es porque no hemos sido conscientes de lo que le costó al Señor salvarnos. Si pensamos de esa manera, es porque no somos conscientes de lo que le costó al Señor salvarnos. Tuvo que pagar un precio altísimo por tu salvación. Le costó. Y el Señor nos dice que debemos llevar nuestra cruz. ¿Dónde está tu cruz? ¿La llevas o la arrojaste? ¿O la guardaste? ¿O te cansaste? El Señor no nos va a pedir que hagamos cosas mucho más allá de lo que podamos hacer. Mateo 11, 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí. Y además tenemos al Espíritu Santo de Dios, que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu nos capacita, la gracia de Dios nos capacita a ser verdaderos discípulos y genuinos. Tenemos al Espíritu de Dios que nos capacita. Esto no es humano. Es el mismo Dios por su gracia quien nos capacita para hacerlo. Que el Señor nos ayude para nosotros también ponernos en la perspectiva correcta, hermanos, y evaluarnos. Evaluémonos con esas preguntas y tomemos pasos para corregir aquello que nos está desviando del amor a Dios, por Dios. Señor, gracias te damos por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos pone en la perspectiva correcta. Ayúdanos a ver a cada uno de nosotros, incluyéndome también, Señor, si hay amores, hay amor hacia otras personas, o hacia cosas, o hacia anhelos que son mayores que tú, Señor. Te pedimos para que tú nos guíes y nosotros podamos ver, escudriña nuestro corazón, Señor, escudriñanos y ayúdanos a ver por medio de la palabra, de circunstancias, que tu Espíritu nos guíe por medio de personas que nos ayuden a ver
cuáles son nuestros amores más profundos que te están quitando el lugar que tú te mereces, Señor. Nosotros, Señor, deseamos y buscamos ser una iglesia que te ame a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos a quitar y eliminar todos nuestros ídolos, los ídolos de nuestro corazón, Señor, que pueden estar impidiendo que hagamos tu obra, Señor, tu ministerio, pero sobre todo que están impidiendo que te amemos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Que tu Espíritu nos guíe, nos redarguya, Señor. Que tu Espíritu nos corrija. Ayúdanos a ver palpable y contundentemente para hacer ajustes a nuestras vidas, para ponernos en la perspectiva, Señor, que tú nos estás mostrando en este momento, en esta palabra tuya, Señor. Sabemos que nos amas y porque nos amas quieres guiarnos y ayudarnos, Señor. Gracias porque podemos contar con la gracia tuya para poder seguir adelante en una correcta relación contigo, para poder servirte, amarte y agradarte por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.